Spotify. Om Radio Podcast. Luz Arcana. Salud mental y espiritual con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores en Om Radio. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches con este horario. Se siente de muy noche, ¿no? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Luz Arcana al aire. Nosotros somos Valentina Arenas y Ricardo Flores. Y el día de hoy tenemos un programa sasa porque como ya están viendo, quien nos está viendo ya sabe de qué se trata porque aquí está nuestro invitado de honor. Y quien no nos está viendo y nos está escuchando por nuestras plataformas, que son Spotify, ahí nos pueden buscar como Luz Arcana, escriben Luz Arcana, que en realidad estamos en el canal obviamente de Om Radio. Nos pueden buscar también en YouTube, en @OmRadioMX o en Luz Arcana MX, en Facebook Luz Arcana MX o también por @RotterAdler8 y @Linaje Mágico. Entonces, quien nos está escuchando no sabe, pero quien no nos está escuchando y nos está viendo, le damos la bienvenida a Sammy. ¿Cómo estás, Sammy? Muy bien, gracias, Ricardo. Bueno, Samuel Malpica, yo le digo cariño. Muchas gracias, está bien. Pues muy contento de estar nuevamente compartiendo con ustedes en este espacio. No, pues gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy vamos a continuar porque la verdad es que, siendo muy honestos, el público te aclama Samuel, te pidió, le encantó a la gente la explicación que nos empezaste a dar de Samhain, o Samhain como tú ya nos lo explicaste. Y pues el día de hoy queríamos justamente continuar un poco con el tema, tratar de agotarlo, tratar de que pues justo quede mejor explicado y también entender parte de la ritualística, el ritual del día, la celebración, entender también que pues al final, aunque nosotros aquí en México tenemos tradiciones milenarias, que ahí traigo algunos datos curiosos, también ahorita los vamos a discutir, pues al final esta celebración también tiene más de 2500 años y entonces obviamente pues es algo digno de entender, digno de aprender y pues ojalá que nos puedas explicar y compartir mucho más al respecto. y que más bien es la segunda parte y que nos pueda pues terminar de platicar porque nos quedamos todos así de, sí, con el pendiente. ¿Qué más? ¿No? Muchísimas gracias a mí por estar acá. Pues muchas gracias y pues ahora sí que por acá comenzamos más o menos a determinar o devastar la parte que podemos empezar a profundizar y pues adelante, no sé por dónde empezar. Bueno, nos habíamos quedado la vez pasada en datos de pues que nos mencionabas de un papa que fue el que como instauró o vamos a decirlo así, obligó a que se pusiera una fecha que fuera como una celebración católica y que con esto empezara a no solo pues hacer el sincretismo, sino también dejar de lado las tradiciones paganas, ¿no? O las tradiciones celtas. Entonces, ahí en eso fue que nos quedamos. Sí, de hecho, como un pequeño recordatorio, precisamente podemos decir que la historia de la inclusión de Samhain en el mundo cristiano, en el mundo occidental moderno, en el mundo cristiano, mejor dicho, en el mundo cristiano, porque estamos hablando todavía del medioevo, fue precisamente en el siglo, bueno, fue en el siglo IV de nuestra era, si no me equivoco, y fue precisamente un papa de nombre Bonifacio IV, que fue precisamente quien instauró que se convirtiera un templo grecorromano, un templo pagano, pero hablamos del sur de Europa, precisamente de esa Europa pues más, podemos decir que más culta por la gran accesibilidad que tuvo precisamente para compartir sus conocimientos con precisamente los demás pueblos del Mediterráneo y también los mismos pueblos del Mediterráneo más allá. Hablamos precisamente que la cultura de Grecia, la cultura de Roma, pues obviamente fue muy rica por el contacto con Egipto, por el contacto con el mundo árabe, por el contacto con los fenicios, por el contacto con muchos pueblos, los judíos por supuesto también. Y bueno, entonces regresando a este punto, un templo que antiguamente se había dedicado a dioses grecorromanos, pues él precisamente en lugar de destruirlo lo que hizo fue convertirlo.
Y de hecho es una práctica que tanto en el mundo cristiano como en otras religiones también lo vimos. Por ejemplo, hoy en día en Turquía, en Istambul, nos encontramos precisamente que la gran mezquita de Istambul fue originalmente una catedral dedicada a Santa Sofía. Claro. O sea, simplemente no fue destruida, simplemente dejó de ser cristiana y se convirtió en un hermosísimo y muy importante centro espiritual musulmán. Lo cambiaron de compañía, se puede. Exactamente. Que bueno, que si uno precisamente conoce más o menos este tema, sabe que tanto judíos como cristianos y musulmanes pues comparten la misma raíz monoteísta, abrámica, de Medio Oriente. Solamente la diferencia más sustancial es que ni judíos ni musulmanes, perdón, este es un cubrebocas un poco más pegado que el otro, ni judíos ni musulmanes representan a Dios de una manera. Para ellos Dios, la única manera de representarlo por respeto es una palabra. Claro. Para unos Yahvé, para otros Alá. Y en el mundo cristiano pues podríamos decir que eso no es igual. En el mundo cristiano pues evidentemente a Dios se le representa con una forma humana. Se le representa precisamente, bueno, en el caso de Cristo, de Jesús. Ya a lo mejor cómo era físicamente, eso es un tema del que no me voy a meter, porque precisamente a lo mejor la mayoría de los creyentes podrían decir que es de una manera, y científicos incluso podrían decir que era de otra. Pero bueno, en ese rollo no me voy a meter. Yo no estuve presente en ese momento. Entonces, no nos consta. Entonces, precisamente, bueno, hablando que los cristianos empezaron a introducir, o mejor dicho, a acaparar el mundo pagano precisamente a sus huestes, también a través de las tradiciones y a través incluso de los monumentos. Hablábamos de este monumento que se convirtió en el siglo IV por, repito, Ambrosio IV, a un templo cristiano dedicado precisamente a la víspera. Dedicado a Todos los Santos. Exacto. Pero en esa época la celebración de Todos Santos se llevaba a cabo en el mes de mayo. Estamos hablando precisamente... 13 de mayo, ¿no? Una cosa así era. Creo que sea 13, 14 de mayo, sí. No estoy muy seguro, pero era mayo. Mayo. Y bueno, y estamos hablando precisamente en una época en que estamos próximos a la llegada del verano. Es el final de la primavera, es el comienzo casi del verano, y hablamos de una época muy cálida, que no tiene nada que ver con la celebración, con la climatología de la actual celebración de Todos Santos. Pero precisamente pasaron los siglos y determinaron que precisamente los pueblos paganos del norte tenían en esas fechas pues sus celebraciones más importantes, más sagradas. Entonces era lógico que tenían que traspasar también celebraciones cristianas importantes para que coincidieran con las paganas. Por supuesto. Entonces lo que ocurrió fue que en el siglo VI este papa de nombre Gregorio, creo que también era había un Gregorio IV. La verdad en este momento se me fue el número, pero eran dos Gregorios. Si no me equivoco, también era Gregorio IV, eso vamos a certificarlo, pero fue en el siglo VI, eso sí me acuerdo, de esta era, cuando determinó precisamente que la fecha tenía que moverse. O sea, sí, estaba bien la celebración de un Todos Santos, pero tomando en cuenta que en el norte de Europa, en el noroccidente del continente, se celebraban precisamente a los muertos, y una de las fechas más sagradas precisamente coincidía con un punto intermedio entre el otoño y el invierno, y pues de manera calendárica tuvieron que instaurar un día que fuera como que muy cercano a la fecha. Instauraron que era el 1 de noviembre, la fecha dedicada a Todos los Santos. Casual, ¿no? Para sobreponerse al 31, porque de alguna manera cerramos con 1 y 2, ¿no? Sí, podríamos decir que en pocas palabras te vas acercando a la fecha, claro, como en el pasado 31 de octubre, que realmente coincidió la luna llena intermedia entre el equinoccio y el solsticio. Ajá. Pero bueno, eso realmente no, como sabemos, no tiene una fecha precisa en el calendario. Preciso, claro. Son fechas como son calendarios lunares, se van moviendo las fechas. Al solar. Exactamente, o sea, el calendario gregoriano Ajá. ya no coincide con los calendarios lunares, claro, que utilizaban los celtas o los mexicanos antiguos. Así es. Y luego, más adelante, ya en el siglo VIII, otro papa de nombre Gregorio también, solo, repito, no recuerdo ahorita los nombres. Sí, el numerillo. Sí, pero bueno, otro papa Gregorio, 2 siglos después, también instaura una celebración importante un día antes.
como más bien sacraliza o le da importancia también a la víspera del día de Todos los Santos, o sea, el 31 de octubre. Espérame tantito, Sam. Sí, claro que dice, sí. Nos dice una amiga, dice que se quite el cubrebocas, ya que sé No, que es necesario, pero no se va a quitar el cubrebocas, pero le vamos a dar otro cubrebocas. Y en lo que nuestro querido amigo nos da nos da, ¿cómo se llama? ¿Sí? Ese va doblecito. Ajá. Al revés. Bueno, No. la cosa... No, al revés. Digo, Así como el de Val. Ah, ya entendí. O sea, así. No. Así. Exacto. En lo que nos dice, hay un dato interesante, ¿eh? Ahorita que hablaste de ese monumento, que en realidad creo que estás hablando, no sé, porque yo no soy muy bueno en este tipo de datos. Tú, el maestro ahí eres tú. Pero creo que estás hablando del Panteón, ¿no? El Panteón, el lugar de los dioses, ese templo en el que se alababa a varios dioses, es lo que se llamaba el Panteón, ¿no? Panteos, ¿no? Muchos dioses estaban ahí. Hasta donde yo entiendo, los cristianos no tenían la costumbre de como ir a un templo a alabar a un dios, o sea, eso no era muy utilizado. Y los romanos eran bien prácticos, porque, o sea, en lugar de ir al templo donde estaba Apolo y hacer un super viaje, ahí en Roma, dentro de Roma, ibas al Panteón Y visitabas y a visitabas todos. a Apolo, ¿no? Y era como una especie de, vamos a decirle, era el WhatsApp de los dioses, ¿no? Ajá. Entonces tú llegabas a ese lugar y mandabas un WhatsApp de aquí de Apolo y le llegaba le al dabas, templo. le Era la hacías idea. su oración, ¿no? Era la idea, ¿no? O su ofrenda, ¿no? Exactamente, hacías la ofrenda aquí y llegaba hasta el templo de, o sea, tenían esa idea, esa concepción Ujú. de que su Dios no solamente estaba en el templo, sino era una cuestión como de comunicación templo-templo. Y hasta donde yo sé, ahorita si nos echas la mano, hasta donde yo sé, los católicos adoptan esa onda de tener templos donde estuvieran los santos, donde estuvieran las figuras, para poder alabar a Dios en donde sea, en cualquier templo. Exacto. No tenías que hacer un super viaje, una peregrinación para llegar a cualquier templo. Por supuesto es muy práctico, porque así ya en una situación de conquista, por ejemplo, pues pones templos en todos lados y toda la gente puede congregarse. Y como de que no te evangelizas, Sí, o sea, ¿no? te comunicas porque te comunicas con Exacto. Dios. Pero bueno, ya eso es un dato aparte. Pero bueno, aparte quiero mencionar antes de que sigamos con esto, la fecha que están mencionando, la primera que mencionaron de mayo, también fue una fecha que parchan con una celebración cristiana, porque en realidad en mayo también se dice el Día de las Brujas, que tiene que ver con una festividad también pagana, y en esta celebración pues le ponen también un nombre, no me acuerdo bien qué santa. Hay que buscar ese dato, No me acuerdo bien la verdad, pero hay una santa que se festeja y que ponen esa fecha para que no te acuerdes de la original, porque incluso esa fecha de esa santa que impusieron, la verdad no me acuerdo, o sea, ahorita nada más me vino como el dato, no tiene nada que ver incluso con la fecha en donde se beatificó a esa santa, porque esa santa se beatifica meses antes, pero para que fuera algo importante, porque era una santa muy pues muy popular, muy querida incluso, entonces la corren y la ponen en los primeros días de mayo para que entonces se pueda también el sincretismo, ¿no? se pueda también tapar esa fecha tan importante. O sincretizar, o sea, no lo quieren tapar como tal, pero de alguna manera quieren unir, ¿no? O sea, que tú no te sientas incómodo al adoptar las nuevas costumbres, porque al final coincide con las tuyas, ¿no? Sí, ¿no? Porque, o sea, sí, en una manera muy, pues, vamos a decirlo así, amigable, pero también, en la realidad es que el nombrar y perseguir a los paganos de una manera despectiva, pues es en realidad el hecho de tapar sus costumbres, tapar su cultura y erradicarla lo más que se pudiera, claro, para que no, pues no se pensara igual, diferente, se pensara igual y se empezara a uniformar toda esa pues religión, ¿no? Así es. Pero bueno, ya interrumpimos a Sam. Pero Ya. No, pues, ¿Cómo te sientes con el cubrebocas? ¿Ya mejor? Sí, bastante mejor. Bueno, podríamos decir que con el que traigo no me siento mal. El hecho es que no me escucho bien. Ajá, no se escuchaba, no se El otro escuchaba. era más delgadito. Pero bueno, ok. O sea, bueno para protegerme, pero malo para hablar. Bueno, pero ahorita agradezco mucho
Y pues sí, hay que entender precisamente que estas son prácticas que en la historia se han utilizado para incorporar más fácilmente una cultura o una fe precisamente a otra. Hay algunos que piensan que cultura y fe son cosas diferentes, pero bueno, también podría eso ser un tema de debate. Sí. Yo tengo la creencia, igual y me equivoco, pero tengo la creencia de que también la fe es una cuestión cultural. Claro. Porque también ahora sí que la fe va en concordancia a tu canon de creencias y a tu modo de conducirte en la vida y hacer la misma por lo mismo. Sí, modifica todo. No podríamos hablar de una cultura que se hace de una manera y de una fe que se efectúe o que se haga de otra. Claro. No pueden contradecirse. Claro, por supuesto. Pero bueno, entonces regresando a este tema, fue muy interesante lo que comentabas, lo del Panteón. Yo realmente no había pensado en qué monumento o qué centro habría sido el que modificaron. Probablemente sea ese. Es el Panteón, según yo es el Panteón, que tenía como los pilares, ¿no? Donde estaba Apolo, obviamente pues estaban los demás. Sí. Y 12 pilares, un número que también es muy importante. Sí. También si uno se pone a pensar, hasta el mismo cristianismo utilizó números que eran sagrados desde hace siglos por otros pueblos. Claro. Si hablamos de 12 apóstoles, si hablamos de 12 columnas, si hablamos de 12 signos zodiacales, y también incluso aquí en Mesoamérica. Por ejemplo, el número 13 era un número también importante, y realmente el 13 es importante muchas veces en su reproducción, porque es el 12 que circunda, y ese centro que marca precisamente la más completa y absoluta perfección. Así es. Bueno, entonces ya finalizando en este punto, decía que en el siglo VIII, precisamente otro papa Gregorio, que fue precisamente quien determinó que también se celebrara la víspera. Y realmente como en una gran cantidad de celebraciones cristianas, pues siempre la víspera tiene una preponderancia, ¿no? Platicábamos que acá estamos muy acostumbrados también a celebrar, de hecho, más las vísperas que las fechas correspondientes. Decíamos, se celebra más el 24 de diciembre que el 25, se celebra más el 31 de diciembre que el 1 de enero, se celebra más el 15 de septiembre que el 10 de septiembre, bueno, etcétera. Muchos ejemplos que vienen. Y pues, qué mejor manera también de incluir precisamente a todos los santos, convertir precisamente a dioses paganos, grecorromanos, que convertirlos en santos. Y también, por lo mismo, convertir en santos a ánimas celtas o ánimas del norte de Europa. No las destruyen, simplemente las convierten, las santifican. Sí, el hecho, la creencia de ser santo es, en teoría, antes era, tú te mueres, y por morirte y llegar al cielo eras santo, supuestamente. Entonces, la víspera de todos los santos es tu familia, son santos, o sea, regresan. En teoría, ¿no? Y con los africanos igual. Cuando uno estudia también la llegada de los esclavos africanos a las Américas, en los barcos negreros, literalmente llamamos así, pues uno también comprende que la santería de alguna forma es eso. Solamente que podríamos decir que esto fue más promovido por los mismos esclavos negros que por los patrones cristianos, blancos. Realmente lo que hicieron los africanos esclavos fue hacer, podemos decir, lo mismo que ellos, pero sin su permiso. O sea, convirtieron a los santos y al dios cristiano precisamente en la nueva funda de sus dioses africanos. Los orishas. A los famosos orishas. Por ejemplo, el dios Shango, que era el más importante, pues se convirtió precisamente en una divinidad cristiana. Ogún, Yemayá. No, fíjate que no conozco tanto los nombres, pero sí, tengo entendido precisamente que en la santería pues eso fue. Y entonces cuando uno tiene, la oportunidad de practicar con gente que practica esta religión, o si una ocasión me tocó ir a Cuba, y también tuve de cerca precisamente algunas personas que tenían tanto a sus amuletos cristianos como a sus dioses africanos, pues es un sincretismo precioso y muy rico. Claro, sí, claro, y completo, ¿no? Y muy complejo además, ¿no? Porque la misma práctica de esta religión, que nos estamos desviando un poco, pero la misma práctica de esta religión se le dice a los santos, o sea, cuando el practicante trae su santo, pues es justo que trae una persona muerta, ¿no? Entonces hay varias ahí costumbres medio intensas a lo mejor para un cristiano o para cualquiera, pero pues al final son sus tradiciones, ¿no? Y son respetables. Exactamente. Y pues entonces regresando al tema de de Samaín. Ajá, sí. Pues ya. Ya. Ok, pues el punto es que estábamos en este periodo histórico, y luego de ahí, ¿cómo fue? Y esto sería interesante que
que nos platicaras, porque al final estamos hablando de que se logró un sincretismo, de que se logró pues una unión, se podría decir, de fe, de tradiciones, etcétera, pero al final quedaron, se podría decir, enfrascados, quedaron encapsulados dentro de hasta nuestras propias costumbres, algunos rituales muy específicos que fueron sobreviviendo con el paso del tiempo. Hay otros que tú nos hiciste favor incluso de enseñarnos, ¿no? Que pues se practicaban, pero al final yo creo que todas las culturas tienen como un mismo arquetipo, digamos, de la tradición. Todos saben, cualquier cultura sabe que al final sus muertos regresan, por ejemplo, o tienen más o menos esta concepción, casi todos. Entonces, pues, ¿qué podríamos comentar al respecto como de estos rituales, de todo esto? Una gran cantidad de culturas alrededor del mundo tienen esta concepción, como tú dices, cíclica de la vida. O sea, realmente para muchos de ellos la muerte es algo que no existe. O sea, la muerte es simplemente el final de un ciclo, pero como todo ciclo circular, pues no se detiene, surge. O sea, solamente pasa un umbral en que se transforma en otra cosa. Cumple una función, cumple un ciclo, pero no termina ahí. Renace, reaparece. Podríamos decir que si vamos del 1 al 10, nuestro 10 al finalizar termina convirtiéndose nuevamente en el número 1, por así decirlo de alguna manera. Entonces, como te lo digo, en épocas antiguas precisamente pues se creía que el mismo Dios también a lo largo del año, pues siendo un ser omnipresente, omnipotente, creador de todo, también de igual modo no estaba exento de los ciclos de sus propios creados. Podríamos decir que Dios también había un momento en que moría y resucitaba. Vaya, eso incluso el mismo cristianismo lo reconoce. Pues si no, ¿qué es la Semana Santa? Precisamente el recuerdo o la resurrección del Hijo de Dios. O sea, que muere, que está precisamente enterrado o está sepultado, encriptado, es la palabra correcta, sí, encriptado, sí, exactamente, gracias. Encriptado 3 días y al cuarto renace, revive, resucita y precisamente vuelve con su Padre al reino de los cielos. Y aquí incluso podríamos decir que parte mucho esta teoría que platicábamos la vez pasada de los solsticios. Cuando decíamos precisamente que cuando a lo largo del año los pueblos antiguos de manera muy paciente y muy observadora se daban cuenta de que el sol en un mismo punto de la azimut salía y se ocultaba, sobre todo su ocultamiento, y se daban cuenta que, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sobre todo en invierno. Los días, la iluminación es cada vez más corta. La oscuridad, el frío es cada vez más extenso. Y hay un momento en que, para colmo, el sol detiene su camino. Y después de 4 días, se daban cuenta de que el sol abandonaba ese punto y volvía su camino hacia el otro lado del horizonte. Y también descubrían que los días poco a poco volvían a ser más largos y las noches poco a poco más cortas. ¿Qué significaba eso? Que el mundo no se acababa, que precisamente había terminado una especie de ciclo y que continuaba, seguía, al igual que la vida. Y se daban cuenta de que había un momento en que el mundo era más verde, era más frondoso, era más cálido, y que precisamente al final de ese ciclo, pues el mundo era todo lo contrario. Claro. Era más frío, era más avaro, era más difícil conseguir el alimento, era más complicado mantenerse vivo. Entonces era el momento en que uno tenía que ser más agradecido y más consciente. Por eso la importancia todavía superior del invierno al verano, que en este hemisferio pues hablamos que es diciembre, enero, y en el hemisferio sur hablamos que es junio, junio, julio. Así es. Y bueno, entonces, pero no me estoy desviando del tema, simplemente estamos ahondando a las razones. Sí. Y bueno, a partir de esto es que concebimos precisamente de que los pueblos paganos pensaban que el mismo Dios, y que es Dios sin otra cosa que la naturaleza, la tierra, el tiempo, el clima, pues eso es Dios realmente. Precisamente ese sustento, eso que te da de comer, eso que te da la fortaleza para vivir y los elementos para sustentarte. Entonces, si la naturaleza misma se encontraba en ese momento deteriorado y nuevamente resurgía precisamente de ese invierno a una primavera, pues entonces también era un mandato, o era mejor dicho, un llamado a entender que Dios también perece al final de este ciclo, claro, pero nuevamente vuelve a surgir. Y bueno, entonces cuando en el ritual de Samaín,
como efectuamos el pasado 31 de octubre, que tuve la oportunidad de compartir ahí en su casa la visita también de Val, de Ricardo y de otros 2 amigos. Jordi, realizamos... que estuvo aquí también, porque ya lo conocen, Jordi. Sí, también a Jordi, sí es cierto, sí lo conocen. La semana pasada, si no me equivoco, Tenemos estuvo por acá. sorpresas, así que compartan mientras. Entonces, la semana pasada que estuvimos en casa, repetimos precisamente el ritual. El ritual no es otra cosa más que la repetición artificial de el mito. Entonces, en este mito antiguo, lo que hicimos fue utilizar precisamente un trasto de metal redondo, profundo, como una especie de caldero. Y recordarán que colocamos precisamente una vela morada en el centro. Y después precisamente de una petición humilde y de protección y al mismo tiempo también de superación personal, de vencer precisamente vicios y algunas costumbres que en nuestra vida no nos gusten, porque todas las tenemos, todos los tenemos. Lo que hicimos fue también representar dentro del caldero ese vientre materno, ese vientre de la mujer que está embarazada y que próximamente va a dar a luz precisamente a ese nuevo ser, y en este caso precisamente a la Madre de Dios, y que en el mismo cristiano, en el mundo cristiano hablamos de lo mismo, María y Jesús, pues son madre y son hijo, y es el Hijo de Dios. Entonces aquí estamos hablando de una madre sagrada preñada y de un alumbramiento que en algún momento se convertirá precisamente en el renacimiento de ese nuevo ciclo, y en el renacimiento de ese nuevo ciclo vendrá precisamente el renacimiento de Dios. Así es. Pero ahora vamos a ver, pero eso ya lo veremos ahora en diciembre con Yul. Con Yul. Con Yul, claro. La Navidad pagana. Sí. Que estaría padrísimo que nos vinieras aquí a contar, Yul, un poco y... me tengo que poner a estudiar entonces. No, bueno, ahí nos echamos la mano los 3. Ahí nos echamos la mano con Yul. Somos un equipo, claro. Ya de hecho hemos tenido programas de Yul. Ya hemos hecho ya programas hemos hace 2 años. Pero vale la pena siempre. Pero recuerden que son las fechas más importantes, que hay que pues recordarlas y que incluso aprovechar esos momentos energéticos súper fuertes para pues hacer rituales bonitos y hacer mucha conciencia. Entonces, bueno. Sobre todo, rituales como dice Val, bonitos, que podemos traducirlos a rituales positivos. Siempre lo que hemos pedido nunca ha sido para mal. En este mundo, si existe el bien, existe el mal. Si existe la energía positiva, también existe la energía negativa. Aquí siempre hemos procurado que las energías que nosotros tratemos de emanar o pedir siempre sean en bien y en favor tanto de nosotros de manera individual como en bien de la colectividad. Cuando hemos llevado a cabo las celebraciones Samaín, lejos de lo que a lo mejor mucha gente por ignorancia y por un odio malsano que no debiera existir, lo relaciona con una especie de brujería negativa donde pides de manera egoísta y también pides la maldad para la gente que te rodea. Eso es un error garrafal. Eso realmente no tiene ningún valor moral, no tiene ningún valor espiritual. O sea, ¿de qué sirve que puedas obtener lo que quieres si no es precisamente a través de un espíritu que está precisamente a favor de un desprendimiento personal, precisamente en favor de un enriquecimiento colectivo? Y también un desprendimiento que a lo mejor de algo que tú estás cargando y no te sirve, para al mismo tiempo llenar ese espacio con algo que te sirve y que te va a ayudar a tu crecimiento. Realmente nuestros rituales, como se habrán dado cuenta, no tienen nada que ver ni con dolor, ni con sacrificio, ni con lastimar a nadie, ni con pedir algo malo. Siempre ha sido, como decía precisamente esta última parte en la petición de este nuevo ciclo que queremos que comience de manera positiva, cambiar oscuridad por luz, cambiar muerte por vida, cambiar maldad por bondad. Así ha sido siempre y así lo seguiremos haciendo nosotros. Pero a ver, cuéntanos cuál fue el proceso que hicimos en este ritual al que nos invitaste. Cuéntanos así. A ver, pues sí, se preparó el caldero, ya lo mencionaste, la vela. ¿Qué más elementos hubo? Quiero aclarar antes que comenzar a mencionar precisamente los pasos del ritual, que hay varias, no hay una sola celebración, no hay una sola forma de celebrar Samaín. Y como decimos, también habrá gente, y tengo entendido que también hay una forma negativa de celebrarlo, porque hablamos que la línea, que el muro entre el mundo nuestro, que es el mundo de los vivos, el mundo terrenal, y el mundo de los muertos es muy delgado, y puede pasar, se cree, cualquier tipo de alma. Pueden pasar precisamente almas de gente que nos amó, que quiso el bien, que vive, que se quedó en un estado de paz, como también puede pasar precisamente un alma o una energía negativa. Entonces, la versión que nosotros empleamos fue enteramente de luz y realmente fue muy sencilla. Realmente fue, comenzamos precisamente
de manera comunitaria, o sea, las personas que nos encontramos reunidas, ya sea en el campo o en una casa, comunitario va desde cientos de personas o miles de personas hasta un grupo de 4 personas, siempre más de uno. Sí, claro. Siempre más de uno. Entonces, en nuestra pequeña comunidad comenzamos yendo al jardín, porque en el jardín pues es ahora sí que el medio que tuvimos un equilibrio entre la seguridad de estar en un lugar cerrado y que no va a entrar alguna persona pasada de viva, ahí ya no hablamos de espíritus, y al mismo tiempo pues tenemos un lugar pues perfectamente bien en concordancia con el cielo. Se veía un cielo precioso, la luna llena se veía hermosísima, hermosa. Encantadora. Y entonces, bueno, encontramos ese equilibrio entre el campo y la seguridad de un sitio. En la mesa del jardín colocamos de manera central, pues qué otra cosa más que el caldero. Y en el caldero colocamos todavía sin prender lo que fue nuestra vela morada, que según tengo entendido es precisamente parte de la iniciación de este ritual. Teníamos también calabazas talladas, que era, ya platicábamos que la calabaza linterna es la manera de llamar a los espíritus. Y vamos a empezar a ver mientras unas fotos en lo que... Sí, que vamos a pasar fotos de las calabazas. Para que vayan viendo lo que estábamos haciendo. Eso fue muy bonito. Estuvo muy bonito, la verdad. Bueno, entonces la calabaza, como decíamos, precisamente para llamar el nabo a la calabaza, para llamar o para ausentar o para ahuyentar a los espíritus. O sea, llamamos a los que queremos que se acerquen y al mismo tiempo estamos ahuyentando a los que no queremos que se acerquen. Nabos o calabazas, ¿no? Sí. Mira, ahí se ve la fotografía. Bueno, ya están viendo una. Nos disfrazamos un poquillo también. Porque recuerden que también parte de la primera, ahora sí que en la primera parte del programa, cuando vino Samuel hace 2 semanas, pues platicábamos que parte del ritual también era, pues no precisamente disfrazarte de un personaje, pero sí se creía que si tú te disfrazabas como un espíritu, cuando llegara un espíritu negativo, no te iba a identificar y entonces ya no se llevaba tu alma o ya no te hacía travesura o ya no te hacía maldades, ¿no? Entonces... Es como un camuflaje. Era como el camuflaje. Y nosotros obviamente pues también correspondimos a eso, pero nosotros con personajes, porque pues estábamos protegidos. Pues, está padre. Y aparte ya habíamos hecho el ritual, o sea, ya tenía su protección, así que podíamos vestirnos de lo que fuera, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, lo del disfraz precisamente tuvo que ver con esa cuestión, bueno, de pasar un rato agradable, pero si hablamos por el origen del disfraz, claro, pues sí, tenía que ver originalmente con la manera de pasar desapercibidos y sobre todo los niños. Por eso se infantilizó un tanto más, para que las almas negativas pues no fueran, no se aprovecharan de su vulnerabilidad. No se los chuparan. Exactamente, que la bruja no se los chupara, la bruja Val. Y bueno, entonces regresando a este punto, pero recordarán que habíamos dejado una calabaza tallada sin vela, sin vela. Ahí se ven las calabazas preciosas. Incluso ahí el superartista de Samuel, la verdad es que, tallador de calabazas. Yo creo que debe de hacer un concurso, o debe de ser, más bien no concurso, no, porque él ganaría. Debe de ser una exposición de sus calabazas, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a coordinarlo con ¿cómo se llama? Con Cultura aquí en Puebla. Ay, qué interesante. Estaría padre. Oye, sí, estaría padre. Bueno, y entonces, ¿qué más? Las calabazas. Bueno, pues después de semejante floresota que acabo de recibir, regresamos que había una calabaza de las talladas que no colocábamos todavía una vela encendida. Esa se encendía más adelante porque esa calabaza, ahora sí que ya estamos en las Américas, la calabaza es más grande, es más bonita, es más amplia. Tenemos la fortuna de utilizar este fruto. Pues con la ayuda de la calabaza, pues realmente tenemos la chance de colocar una vela todavía que tiene poder de lucir más profundamente. Y bueno, su maniobrabilidad y su sabor pues es inigualable. Entonces esta calabaza se quedaba vacía porque esta correspondía a la última fase del ritual. A la última fase del ritual era colocar precisamente una vela dentro, la cual se encendía, y eso fue muy importante, encender de preferencia pues no con un encendedor vulgar de gas como yo estuve a punto de hacer, qué barbaridad. Si no es porque Ricardo me dice, oye Samuel, acuérdate que hay que utilizar fue la que me dijo, Samuel, acuérdate que hay que utilizar fósforos de madera. Y fue que rápido nos salimos y no vamos a meter goles, pero bueno, fuimos a una tienda que se encuentra abierta las 24 horas. Qué bueno. Yo pienso que ir a esta tienda es como el uso de la fuerza. Siempre debe ser como último recurso. Hay que ir a los pequeños negocios primero. Pero bueno, ya era noche y afortunadamente estaba abierta. Entonces ya regresé con Ricardo, ya traíamos los fósforos de madera y pues ya el ritual fue que pudo comenzar en tiempo y forma. Pero aparte, hablando del tiempo y forma, déjame decirles que
los tiempos de Dios son exactos, de verdad, porque en el momento en que salimos al jardín para ver todo, y aparte para justo estar como en conexión con la Madre Tierra, porque eso es lo padre, ¿no? O sea, no solo es ver el cielo, sino estar pisando la Madre Tierra, no el concreto, no nada, ¿no? Tienen esa energía, cómo vibra de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y fue genial porque justo en el momento en el que íbamos a empezar, tú nos dijiste que nos volteáramos a ver la luna, y la luna estaba en súper alineación, estaba completamente alineada con dos estrellas, una parecía ser Venus y la otra parecía ser... Una estoy seguro que era Venus, la otra no sé. La otra no sabemos, pero... La alineación era perfecta. Pero era perfecta, era una hermosa línea, y en el centro estaba pues la luna. Se los juro que pudiera, o sea, ya con imaginación hacían la triple diosa, o sea, porque sí, era eso, prácticamente. Eran dos cuerpos celestes que pues daban como contorno, eran como los pues no sé. Era nuestra divina Trinidad, en pocas ¿no? palabras. ¿Sí? O sea, se veía padrísimo. Nuestra triqueta o nuestro trisque, sí, se veía hermosísimo. Y entonces, bueno, ahí fue cuando ya empezamos lo de la encendida, ¿no? Sí. Y poco antes, bueno, ya vamos a eso, pero poco antes de salir al jardín, lo que hicimos dentro de la casa, que bueno, eso no era necesario hacerlo en el jardín, simplemente era necesario tenerlo ya en la mano para efectuarlo. Se acostumbra que la gente que va a participar en ese ritual escriba en una hojita dos cosas. De manera individual escribimos en una hojita aquellos, repito, vicios, malos hábitos, malas sensaciones que llevemos en nuestra vida, sobre todo a lo largo de este año, y que de manera humilde y respetuosa estamos pidiendo a los espíritus, a la madre diosa, a la madre del Dios que va a volver a renacer, que nos eche la mano para poder superar los mismos y por lo mismos convertirnos en una mejor versión de lo que nosotros somos. Ojo, no ser otra persona, simplemente ser nosotros mismos, pero una mejor versión, que siempre es posible. Somos perfectibles, no perfectos, perfectibles. A partir de que cada quien tiene de manera individual su papel y que no comparte con nadie, porque es algo que tú lo escribes, si a lo mejor sientes un poco de vergüenza o te da pena, no hay ningún problema porque nadie lo va a saber, solamente eres tú quien de manera sincera lo escribe, lo guarda y eso lo vas a emplear más adelante en el ritual. Otra cosa que empleamos nosotros fue constituir una pequeña, no un alajero, mentira, porque no lleva alhajas, sino más bien una pequeña caja, dijéramos, de ancestros. Como una urna, ¿no? Como le escuché, una urna de ancestros, una pequeña caja, una urna, exactamente, que le escuché a una muchacha catalana que sabe mucho del tema, y precisamente ella explicaba que esa urna se utiliza para que dentro de la misma puedas colocar tanto una fotografía de un ser fallecido que tú hayas amado y que te gustaría que compartiera contigo la noche de Samhain, como inclusive si no fuera una fotografía, un objeto material que ya sea que le haya pertenecido o incluso que le represente. Si a lo mejor tu abuelo fumaba la pipa, puedes colocar su pipa, pero si no tienes la pipa del abuelo, pues otra pipa, no es la de él, pero lo representa porque es lo que le gustaba, ¿no? Una taza de la abuela, o a lo mejor que podría ser una flor, más, ¿no? Un perfume que a lo mejor una chica, una mujer de aquella época utilizaba, lo que fuera, algo que le representara. Y todavía, pero otra cosa también importante era que en otro papel tú escribías, primero comenzaba el escrito, invito a, y los invitados vivos, escribíamos precisamente una cantidad de nombres que nosotros quisiéramos de personas que nos gustaría que nos visitaran esta noche, quienes son absolutamente bienvenidos a nuestra celebración de Samhain o de Samhain. Y al mismo tiempo, cuando termines de escribir la lista de los nombres, escribes más adelante, palabras más, palabras menos. De igual manera, invito a aquellos espíritus que nos deseen el bien y que con su bendición quieran compartir esta sagrada noche. Y de igual modo, y de preferencia escribe con mayúsculas, excluyo de la invitación a aquellas ánimas y espíritus tóxicos y negativos que no nos deseen el bien, que no deseen precisamente, que no sean un símbolo de bendición y que por lo mismo con su presencia vayan a traer pues algún mal augurio. Ellos quedan completamente excluidos. No se les ofende, no se les escribe groserías, simplemente de manera respetuosa se les dice, a ti no te invitamos, tú no puedes ingresar a esto. No te doy boleto para la cena. Y eso es precisamente también un campo de protección, porque ya de antemano estás diciendo quiénes pueden venir y quiénes no. Ya a partir de ese campo de protección es que nos juntamos en la mesa,
de preferencia en una mesa redonda, porque nos colocamos de manera circular o en media luna, también es válido. Y a partir de ahí pues ya comienza el ritual. Nosotros lo enriquecimos con un poco de música celta, un poco de música, podríamos decir, un poco melancólica, un poco oscura, pero también muy bonita, que amenizó. Y después de ello, pues precisamente se hace un agradecimiento, nos juntamos en la mesa. Después de ello, vamos cada uno, se enciende, una de las compañeras enciende precisamente la vela morada, que se coloca muy bien en el centro del caldero. Va cada uno pasando y antes de quemar precisamente su papel, lee un papel, por si no se lo sabe de memoria, diciendo qué es lo que espera precisamente recibir en esta noche y qué es lo que espera para el siguiente ciclo que va a comenzar. Después de ello, introduce la mano con el papel y ya solamente hasta que esté a punto de llegar la llama del papel encendido a tus dedos, simplemente lo sueltas. O sea, el papel lo quemas en la vela encendida dentro. Ya solamente cuando está a punto de llegar a tus dedos, pues lo sueltas a un costado. Y eso lo van haciendo todos y cada uno de los invitados. Después de que culmina, pues se lanza precisamente una bendición mayor, que tenía que ver precisamente con lo que mencionaba hace un momento. Después de algunas palabras, se finalizaba con que las energías se reviertan, que pasemos de oscuridad a luz, que pasemos de maldad a bondad, que pasemos de muerte a vida. Y con eso prácticamente le damos terminado al ritual comunitario en el jardín, y luego prosigue precisamente bendecir una cena, una comida que vamos a tener en el interior de la casa. Puede ser en el jardín o puede ser precisamente en la mesa. Nosotros pues por comodidad y por a lo mejor algún mosquito que ande por ahí, por el espacio, pues tuvimos que pasar al comedor. Y sí, antes precisamente de tocar los alimentos, pues nuevamente se agradece y se brinda el banquete a las ánimas que esta noche nos están acompañando. En este caso no tuvimos que dejar, podríamos decir, parte del banquete para las ánimas en la mesa, puesto que por Día de Muertos, su servidor colocó una ofrenda mexicana tradicional. Ya tenían ellos su espacio, su mesita Ya tenían su espacio, su mesa repleta de fruta, repleta de dulces, unos tamales, pan. Hasta tequila había o algo así. Tequila había, mezcal había, por si alguien se quería dar una buena borrachada esta noche. O sea, tenían su espacio y tenían su comida. Y nosotros teníamos la nuestra. Así es. Muy rico. Pero, por Gracias. ejemplo, cuando tú no tienes la tradición mexicana de la ofrenda, entonces puedes también poner tu altar como tu intuición te dé, o bien también se estila que pones los lugares como ya sea específicamente para el nombre del invitado fallecido, o bien en representación a todos los que estás invitando a la mesa, y pones la comida como si se fuera a sentar, como si se fueran a sentar en ese lugar, y esa comida no se ingiere, ¿no? A diferencia de la tradición mexicana, en donde al final de la ofrenda tú la recoges y te la puedes ir comiendo, porque hay dos versiones: hay quienes no se la comen y se ofrenda a la tierra, y hay quienes se la comen. Bueno, pues en la tradición celta no es que tengan la mesa, no es que tuvieran la mesa, sino que se deja la comida para que pues los seres, pues fallecidos, le quiten también la vida, se alimenten de la vida de, pues en este caso, en ese entonces, los frutos o las carnes que todavía contienen pues, nutrientes, ¿no? La esencia. Las esencias. Que de hecho es muy interesante esto del Día de Muertos, porque, y aquí a lo mejor voy a herir algunas susceptibilidades, pero no la las realidad, vas a herir porque son muy respetuosas. Sí, no, de manera respetuosa hay que entender muy bien que sí nuestros antepasados generaban esta parte de ofrenda, pero estructuralmente la ofrenda como la conocemos, con el papel picado y todo esto, eso es muy español. Sí, eso ya Sí, además, es mestiza la tradición. Sí, es muy mestiza. Es mestiza. Y además, quien la instaura y quien dice, esto lo vamos a hacer como porque está padre y porque nos representa, fue un presidente mexicano que fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río, en su tiempo dijo, o como que le dio más peso a la celebración, y si no me creen, pues por ahí búsquenle, parte de los vamos a decirle, logros o de lo que él promovió, fue esta celebración del Día de Muertos. O sea, él
al verlo como era algo que en México en general se celebraba. Y además haciendo de Michoacán, que Michoacán se lleva una de las celebraciones más impactantes del Día de Muertos, es de las más fuertes, sí. Siendo el de Michoacán. Entonces, pues él le da ese peso, ¿no? Político, para que se considerara algo bastante valioso para México. Y vean ahora, pues ahora ya es patrimonio cultural de la humanidad. Cultural. Patrimonio cultural intangible, ¿no? Intangible, inmaterial Intangible. de la humanidad, exactamente. Entonces, pero hasta eso llegó, pero al final pues sí fue como un impulso que se le dio ya como gobierno en el siglo pasado, se podría decir. Y luego llegó Coco también. Y luego llegó Coco y le dio bueno, de por sí ya se volvía mundial desde hace algunos años por las Catrinas, ¿no? Que también eso es otra historia y eso es algo muy actual, comillas, ¿no? Pero la ofrenda prehispánica, híjolas, también tiene su historia y tiene su significado y podríamos hablar en otro momento de tal cual la prehispánica, no lo que conocemos ahorita como ofrenda mexicana. Es más, es tan mestizo que la hojaldra, la forma de la hojaldra sabemos que es una calaverita con sus huesitos. Con sus huesitos. Tiene casi la misma forma que el soul cake celta. ¿Sí? El soul cake se adornaba, hasta donde yo tengo entendido, con pasitas o con pequeños frutas secos. Y se hacía la cruz en representación. Es cierto. Tal vez no de las tibias y todo este rollo, pero sí a lo mejor de una cuestión de rumbos, no lo sé, eso ya, de los puntos puntos cardinales. No sé qué haya sido, pero justamente esa cruz. Pues el número 4 es un número muy importante en muchas culturas. Exactamente. Platicamos precisamente que del 7, tomando el número 3 varonil y el número 4 femenil. Y que precisamente en términos incluso hasta tipo sexual, bueno, es como un encaje perfecto que genera vida. O sea, bueno, yo podría tener una pareja varón, no pasa nada, pero pues, no podíamos procrear. Sí, una amiguita puede tener su pareja chica, no pasa nada, está bien, pero no pueden procrear. Estamos hablando de una cuestión de continuidad de la vida, no decir de que uno es mejor o peor. Entonces, y pues el número 4, incluso en la época, en la época celta, en la época, en esos tiempos milenarios paganos, hablamos de antes de la era cristiana, o inclusive en los primeros siglos de la era cristiana, uno de los símbolos celtas también más famosos es la llamada la Cruz del Sol, que es una circunferencia precisamente con una cruz perfecta, de lados equidistantes. Sí, en la forma del soul cake. Entonces, precisamente también en ese sentido, es otro de los elementos con los cuales los cristianos pues no encontraron dificultad para impulsar, mira, veneran a la cruz, pues aquí vamos a poner solo una cruz un poco más larguita de un lado, pero se queda la cruz. Y con los incas también, por ejemplo. Sí, es la chacana. Sí, la chacana es una cruz prácticamente. Es una cruz. Hablamos de los 4 rumbos, que en un comienzo de la humanidad, pues se estableció precisamente cánones, podríamos decir, de sacralidad y también de importancia para entender 4 rumbos en el universo, 4 partes del cuerpo, 4 estaciones del año, etcétera. Así es. Y entonces regresando a nuestra celebración que tuvimos en tu casa, sí. Entonces nos quedamos en la cajita. Sí. Que poníamos todo eso, terminamos con una pues frase o oración para cerrar todo el digamos trabajo de haber llamado a nuestros ancestros y de haber pedido lo que queríamos cambiar de nuestra forma de ser o de nuestros problemas que hayamos tenido. Y lo olvidaba, se me estaba pasando. Después de esa última bendición, después de que se quemaron los papeles y se pidió precisamente por ese cambio de las energías, y después de ese momento se prendió, creo que fue ahora Nancy, que fue nuestra compañera, que fue quien encendió uno de los fósforos de madera y encendió la vela blanca. Y a partir de ese momento, ya, cuando se concretó, por así decirlo, no el sacrificio, sino cuando se concretó, por así decirlo, esta concepción, esa vela blanca se introdujo en la calabaza vacía. Y esa calabaza vacía se quedó encendida toda la noche, no se apagó. De preferencia, habrá gente que por seguridad lo apague, es entendible. Pero punto número 1. Si por alguna circunstancia de seguridad tienes que apagar tu calabaza, que está bien o lo que fuera, procura que no sea con un soplido, es una falta de respeto. Claro. Siempre hay que procurar colocar precisamente algún objeto duro, algún objeto plano sobre las veladoras, y de esa manera pues que simplemente la falta de oxígeno extingue el fuego. Y eso, en caso que sea muy necesario apagarlo. Pero si tienes la posibilidad de no apagarlo, es mejor que el fuego, que la vela, que la cera se consuma de manera natural, porque también ese fuego mismo es una ofrenda. Claro, sí, por supuesto, es una ofrenda.
Y bueno, por eso quería yo retomar, porque faltaba ese elemento que va a dar luz a todo el camino, no solo de llegada de los espíritus, sino también de regreso. Que bueno, en este caso algunos también se pueden quedar porque las festividades pueden terminar hasta el 3 de noviembre, independientemente de sea la tradición mexicana o sea la tradición celta. Ahora sí que en este mundo globalizado los muertitos pueden ya tienen más chance, ¿no? Ya tienen más espacio ahí de hospedaje. Unos llegan diciendo Kenintika y otros hello. Sí, claro. Y bueno, ya estamos a punto de terminar y antes de que nos vayamos, el programa pasado tuvimos a un invitado especial también muy querido, Jordi Carné, que nos dejó bueno, ya nos había dejado 2, pero ya ganó una persona su CD. Disco. Y bueno, pues aquí nos pone de regalo Jordi otro CD para quien pues quiera coleccionar, porque incluso su material ya está, me parece, descargable, ¿sí, no? O nos menciona ya está digital, pero la idea es que tengas el disco. Ajá, pero tú puedes tener el disco y lo que vamos a hacer para quien quiera el disco es que nos comparta y que nos escriba alguno de los elementos que más le gustó de la celebración que nos estuvo mencionando Samuel. Y entonces, bueno, pues ya. Esto obviamente va a ser para los que vivan en Puebla porque van a recogerlo aquí en las instalaciones de Om Radio. Y entonces será importante que para quienes quieran el CD, pues es el primero, gana, y pues se comunique a Om Radio para recogerlo, para saber los horarios. Así es, y ya para irnos, leemos saludos que nos leemos. estuvieron escribiendo, pero Sí. como anduvimos aquí dándole al conocimiento. Ok, a ver, entonces, ¿tú empiezas? Tú. Es que, a ver, espérame. Bueno, yo empiezo. Dice, así ya. Azul Cielo nos dice, hola, buenas noches. Luego tenemos a María Salazar, hola, ¿cómo están? Mis saludos desde Rosario, Argentina. Abrazos, bendiciones. Nacho Hernández dice saludos. Dulce Ríos dice hola. Nos manda unos aplausos. También nos manda así como muchas porras. Luego Montserrat Palomares dice que se quite el cubrebocas. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Montserrat nos va a decir muy buena la explicación. Montserrat nos manda también aplausos. Dulce Ríos nos dice yes. Y Jordi también está conectado, nos manda besito, calaverita y calabaza. Y luego Florencia C también nos manda saludos. Socorro Palacios también. Gretel dice bonita trenza morada. Ay, muchísimas gracias, Gretel preciosa. Y Montserrat nos dice buen programa, me gustó mucho, ojalá lo vuelvan a invitar para que hable más de rituales y de su origen. Claro que sí. Y bueno, algo que quieras agregar. Tus redes, cómo te localizan, la música, todo esto. Bueno. Porque es un músico excelente, déjame decir. Así Gracias. como explica, así toca, padrísimo. No, toca padrísimo. No, lo hago un poquito mejor, no se preocupen. No soy tan malo en la música. No, No, es buenísimo, es buenísimo. No, es modesto. Bueno, primero que nada, muy agradecido con la invitación de Val, de Ricardo. Siempre es un honor y un gusto estar en Om Radio, compartiendo precisamente en Luz Arcana. Le mando un abrazo a mi querido amigo, mi compadre Jordi Carné, a que yo también tengo su disco. Y realmente se lo sugiero mucho, vale la pena. Ojalá quieran concursar por él porque se van a llevar un grato sabor en los oídos. Y pues bueno, es curioso porque no es mi género, es pop. Yo hago música latinoamericana, pero está bonito el disco. Y pues si alguna vez alguien se interesa precisamente por nuestra música de esta América morena, de esta América andina, que tocamos quenas, charangos, zampoñas, también música de Brasil, música de Cuba, pues nos pueden buscar en Facebook como Grupo Conjunto Tierra del Sol. Nosotros somos originarios de Puebla y amenizamos lo que quieran, bodas, bautizos, 15 años, divorcios, lo que quieran, les llevamos. Y pues bueno, muy agradecido. Tu teléfono para que te contacten. O tus redes, o lo que quieras. Bueno, o también puede ser ya sea en el Facebook del Conjunto Tierra del Sol, o también en mi red personal, que simplemente me encuentran en Facebook como Samuel Malpica. Ok. Pues Muchas muchísimas gracias y con esto nos despedimos. No se pierdan el próximo programa, va a estar muy padre. Y les mandamos ahora sí muchísimas bendiciones. Y luz en su camino, amigos. Luz Arcana. Salud mental y espiritual con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores. En Om Radio.